La mañana empezó como cualquier otra, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el vaso de agua para mis pastillas. Blanco para las convulsiones, azul para la enfermedad autoinmune, 2 amarillos para el dolor crónico. Llevaba 3 años tomando este cóctel, desde el accidente de coche que lo cambió todo. No necesitas esas pastillas. Todo está en tu cabeza, dijo papá desde la puerta de la cocina, viéndome forcejear con el tapón a prueba de niños, su frase favorita, dicha con el mismo tono desdeñoso que usaba cuando tenía 12 años y suplicaba que me viera un médico por mis migrañas. El neurólogo no está de acuerdo, murmuré al abrir por fin el frasco. Las pastillas parecían las mismas de siempre, pero últimamente no parecían estar haciendo efecto. Los temblores empeoraban, las convulsiones eran más frecuentes y el dolor era constante. Los médicos solo quieren tu dinero, Cora. Mamá apareció a su lado, trayendo su café de la mañana en la taza que había hecho en la clase de cerámica, cuando mis manos eran lo suficientemente firmes para la cerámica. Oración y pensamiento positivo. Eso es todo lo que necesitas. Me tragué las pastillas en seco y agarré mi maletín de trabajo. 3 años de esta discusión. 3 años de ellos viendo cómo se deterioraba mi salud mientras insistían en que todo era psicosomático. Que los 4 especialistas que había consultado estaban equivocados. Que mis lesiones cerebrales documentadas eran de alguna manera imaginarias. Llegaré tarde esta noche, dije dirigiéndome a la puerta. Volví a cubrirle el vestido a Ashley. Mi hermana menor, Bethany, estaba recostada en el sofá, perfectamente sana, perfectamente consentida. Quizás si no estuvieras tan cansada todo el tiempo por esas pastillas. Cerré la puerta de golpe antes de que pudiera terminar. El viaje en autobús al trabajo era una tortura. Cada sacudida me revolucionaba la columna. Me temblaban las manos al agarrarme al poste, y los demás pasajeros me miraban con preocupación. A mis 25 años parecía de 70. Cora, cariño, ¿estás bien? Mi manager, Patricia, me miró y frunció el ceño. Te ves peor que ayer. Estoy bien, mentí atando mi delantal con torpeza. Solo necesito ajustar mi medicación. Pero no estaba bien. A mitad de mi turno, mientras llevaba una bandeja de café a la mesa 6, me sobrevino una convulsión. Esta vez sin previo aviso, solo oscuridad repentina. Desperté en una ambulancia. El rostro preocupado de Patricia me invadía. Nos diste un susto de muerte. Llevas 15 minutos inconsciente. En el hospital, me hicieron las pruebas habituales, análisis de sangre, tomografía computarizada, etc. Ya había pasado por esto antes, pero esta vez fue diferente. Las enfermeras intercambiaban miradas constantemente. El médico me pidió pruebas que nunca antes me había hecho. Señora Ayes. La doctora Amanda Kumar se sentó junto a mi cama con expresión seria. ¿Cuándo fue la última vez que surtió sus recetas? Hace 2 semanas. ¿Por qué? ¿Y los has estado tomando según lo prescrito? Ninguna dosis olvidada. Nunca. No puedo permitirme el lujo de saltarme dosis. Le enseñé la aplicación en mi teléfono donde registraba cada pastilla. ¿Ves? Todos los días a la misma hora. Estudió el registro y me miró con una expresión que no pude descifrar. Necesitamos hacer más pruebas. ¿Podrías darnos los frascos de pastillas que has estado usando? Están en mi bolso. ¿Pero por qué? Solo por precaución. Sonrió pero no le llegó a los ojos. La enfermera los recogerá. 2 horas después mi mundo explotó. Señora Ayes, necesito hacerle unas preguntas difíciles. El doctor Kumar regresó, acompañado por un hombre de traje que se presentó como el detective Robert Mix. Las pastillas en tus frascos no son tus medicamentos. ¿Qué? Son pastillas de azúcar. Placebos. Cada frasco que nos diste no contiene más que tabletas de glucosa comprimidas, hechas para parecerse a tus recetas. La habitación daba vueltas. Eso es imposible. Los compro en la farmacia Walton.
Llevo años usando la misma farmacia. Lo sabemos, dijo el detective Mix. Ya nos hemos puesto en contacto con ellos. Sus registros muestran que ha estado surtiendo sus recetas con regularidad. Los medicamentos que salen de su farmacia son auténticos. En algún punto entre su llegada y su organismo, los están reemplazando. Pero los guardo en mi habitación. La constatación fue como un golpe físico. Mi familia. ¿Tienen acceso a sus medicamentos? Mis padres. Tienen una llave de mi habitación para emergencias, pero no. Creen que no necesito las pastillas, pero en realidad no. M.I.S., interrumpió el doctor Kumar con suavidad, podrías haber muerto. Tu convulsión de hoy fue grave. Sin la medicación adecuada, tu condición se ha deteriorado rápidamente. Tus análisis de sangre no muestran rastros de tus medicamentos desde hace al menos 2 meses. Esto es un intento de asesinato. Asesinato, la palabra resonó en mi cabeza mientras el detective Mix continuó. Necesitamos actuar rápido. Si su familia es responsable, podrían destruir pruebas. Pero primero, necesitamos verificar nuestras sospechas. La farmacia Walton tiene muchas grabaciones de seguridad. Estamos consiguiendo una orden judicial. ¿Puede pasar la noche en otro lugar?, preguntó el doctor Kumar. Te tendrán en observación, pero después de eso no puedo pagar un hotel. Trabajo por el salario mínimo y mis gastos médicos. Ya arreglaremos algo, me aseguró el detective Mix. Por ahora no contactes a tu familia. Que piensen que sigues en el hospital con tratamiento de rutina. Me tuvieron 3 días. 3 días de medicación adecuada que me hicieron sentir como si despertara de una pesadilla. Mis manos se tranquilizaron. El dolor remitió a niveles manejables. Mi mente se aclaró de maneras que había olvidado que eran posibles. Al tercer día, el detective Mix regresó con una computadora portátil. Necesito que veas esto. Las imágenes de seguridad eran nítidas. Ahí estaba mi padre con una audacia inquebrantable, entrando en la farmacia Walton con mi bolsa de medicamentos. Fue directo a la consulta, donde me esperaban mis medicamentos. La hora marcaba las 2:47 de la tarde, mientras yo estaba en el trabajo. Esto es de hace 2 semanas, explicó Mix. Observa lo que hace. Observé con horror cómo mi padre abría cada frasco, vaciaba el contenido en una bolsa de plástico y lo reemplazaba con pastillas de otro envase. Sus movimientos eran prácticos y eficientes. Ya lo había hecho antes. Tenemos imágenes de hace 6 meses, continuó Mix. El mismo patrón. Tu padre, a veces tu madre, a veces tu hermana. Han estado reemplazando sistemáticamente tus medicamentos con placebos. 6 meses. Se me quebró la voz. Llevo 6 meses enfermándome cada vez más. El personal de la farmacia notó el comportamiento extraño, pero asumió que usted había autorizado la recogida familiar. Sus frascos estaban sellados, así que no tenían motivos para sospechar que los hubieran manipulado después de la recogida. Hizo clic en otro archivo. Esto es de su registro domiciliario. La imagen mostraba cajas de tabletas de glucosa, una prensa para pastillas y frascos de colorante alimentario, todo lo necesario para crear medicamentos falsos convincentes, en la oficina de mi padre en casa. ¿Pero por qué?, susurré. ¿Por qué harían esto? Mitch sacó otro documento. ¿Sabías que tus padres tienen un seguro de vida sobre ti? ¿Qué? No. $2 millones, retirados hace 18 meses. Justo cuando tu salud empezó a deteriorarse más rápidamente. La habitación se inclinó. Me agarré a la barandilla de la cama. Intentaban matarme por dinero. Eso sugería la evidencia. Hay más. Me mostró correos electrónicos impresos entre mis padres. Mi padre escribió sobre cómo mis gastos médicos estaban agotando su jubilación. Mi madre respondió que Dios se encargaría de ello, y que tal vez este era su plan. Mi hermana también intervino. Una vez que Cora se haya ido,
Podremos usar su habitación como mi estudio de arte. ¿Me había ido? Como si ya estuviera muerto para ellos. Los arrestamos esta mañana, dijo Miss en voz baja. Los 3 están detenidos. Se les acusa de intento de asesinato, conspiración, fraude de seguros y manipulación de medicamentos recetados. Debería haber sentido satisfacción, alivio, algo. Pero lo único que sentí fue vacío. Mi familia, la gente que se suponía debía protegerme, había estado asesinándome lentamente por dinero. El juicio fue una sensación mediática. Una familia reemplaza los medicamentos que le salvaron la vida a su hija con pastillas de azúcar para obtener dinero del seguro. Fue noticia en todo el país. Las imágenes de la farmacia Walton se reprodujeron interminablemente. El intercambio casual de pastillas de mi padre se convirtió en la imagen de una traición familiar. La fiscalía fue exhaustiva. Encontraron diarios donde mi madre documentaba mi deterioro de salud con una satisfacción inquietante. Mensajes de texto entre mis padres discutiendo cuánto tiempo podría tardar. Búsquedas en Google de ¿cuánto tiempo puede sobrevivir alguien sin medicación anticonvulsiva en la computadora familiar? Mi hermana Bethany se quebró en el estrado, admitiendo que me había ayudado porque quería mi más grande. Mi hermana Bethany se quebró en el estrado, admitiendo que me había ayudado porque quería mi habitación más grande y pensaba que de todas formas, estaba siendo dramático. Le dieron 2 años, a mi madre 5, a mi padre 15. Durante las declaraciones de impacto de las víctimas me mantuve firme. 3 meses de medicación adecuada me habían transformado. Miré a las personas que me criaron. Me viste sufrir a diario. Me viste perder trabajos por no poder controlar los temblores. Me viste tener convulsiones, sabiendo que tú las habías provocado. Me mirabas a los ojos cada mañana y me dabas veneno disfrazado de medicina. Por dinero, por una habitación, por comodidad. Mi padre intentó mantener su expresión moralista, pero vi que se quebraba cuando continué. ¿Lo peor? Te defendí. Cuando los médicos sugirieron que alguien podría estar manipulando mi medicación, dije, imposible. Mi familia no. Puede que no crean en mi enfermedad, pero me quieren. Me reí amargamente. Tenía razón a medias. No creías en mi enfermedad. Contabas con ella. La jueza impuso sentencias máximas y lo calificó como uno de los casos más atroces de intento de asesinato familiar que jamás había visto. Usé el fondo de compensación para víctimas para mudarme al otro lado del país. Cambié de nombre. Encontré un nuevo trabajo con jefes comprensivos que no se inmutaron cuando necesité adaptaciones para mis verdaderas afecciones médicas, aquellas que tratadas adecuadamente apenas afectaron mi vida. La compañía de seguros demandó a mis padres por las primas que habían pagado, lo que agravó sus condenas de prisión. Vendieron la casa. Sus ahorros para la jubilación se agotaron en honorarios legales. Lo habían perdido todo intentando quitármelo todo. 1 año después recibí una carta de Bethany. Estaba en libertad condicional, trabajaba en un supermercado y vivía en un estudio. Me pidió perdón, afirmó que había sido influenciada por nuestros padres y que en realidad nunca quiso que muriera. No respondí. Algunas traiciones duelen demasiado para perdonarlas. El doctor Kumar se mantuvo en contacto, fascinado por mi recuperación una vez medicado adecuadamente. Tienes suerte, me dijo durante una consulta de seguimiento. 1 mes más sin el tratamiento adecuado, y el daño podría haber sido irreversible. Afortunado, qué palabra tan extraña para describir el hecho de que tu familia te estaba asesinando. Pero tuve suerte. Suerte que Patricia llamara a una ambulancia. Suerte que el hospital hiciera esas pruebas específicas. Suerte que la farmacia Walton tuviera tan buenas cámaras de seguridad. Suerte que el detective Mix fuera lo suficientemente minucioso como para descubrir la póliza de seguro. La mayor parte del tiempo tuve suerte de estar vivo. Los placebos se almacenan en algún lugar como evidencia, pastillas de azúcar teñidas y moldeadas para que parezcan esperanza. Mi familia está en celdas, aprendiendo lo que se siente cuando alguien más controla tu medicación. Y me siento en mi nuevo apartamento en mi nueva ciudad,
tomando mis verdaderas pastillas que me mantienen saludable y completa. 4 pastillas cada mañana, blanca para las convulsiones, azul para la enfermedad autoinmune, 2 amarillas para el dolor crónico. Solo que ahora aprecio cada una, cada medicamento de verdad que me mantiene firme, mi mente despejada y mi vida en paz. Cada pastilla que mi familia intentó robarme, fue reemplazada con mentiras, azúcar y codicia. No necesitas esas pastillas, había dicho mi padre. Todo está en tu cabeza. Resulta que estaba equivocado acerca de las pastillas, pero tenía razón en una cosa. Todo estaba en la cabeza de alguien. El plan de asesinarme por dinero. Todo estaba en la suya. La habitación se inclinó. Me agarré a la barandilla de la cama. Intentaban matarme por dinero. Eso sugería la evidencia. Hay más. Me mostró correos electrónicos impresos entre mis padres. Mi padre escribió sobre cómo mis gastos médicos estaban agotando su jubilación. Mi madre respondió que Dios se encargaría de ello, y que tal vez este era su plan. Mi hermana también intervino. Una vez que Cora se haya ido, podremos usar su habitación como mi estudio de arte. ¿Me había ido? Como si ya estuviera muerto para ellos. Los arrestamos esta mañana, dijo Miss en voz baja. Los 3 están detenidos. Se les acusa de intento de asesinato, conspiración, fraude de seguros y manipulación de medicamentos recetados. Debería haber sentido satisfacción, alivio, algo. Pero lo único que sentí fue vacío. Mi familia, la gente que se suponía debía protegerme, había estado asesinándome lentamente por dinero. El juicio fue una sensación mediática. Una familia reemplaza los medicamentos que le salvaron la vida a su hija con pastillas de azúcar para obtener dinero del seguro. Fue noticia en todo el país. Las imágenes de la farmacia Walton se reprodujeron interminablemente. El intercambio casual de pastillas de mi padre se convirtió en la imagen de una traición familiar. La fiscalía fue exhaustiva. Encontraron diarios donde mi madre documentaba mi deterioro de salud con una satisfacción inquietante. Mensajes de texto entre mis padres discutiendo cuánto tiempo podría tardar. Búsquedas en Google de ¿cuánto tiempo puede sobrevivir alguien sin medicación anticonvulsiva en la computadora familiar? Mi hermana Bethany se quebró en el estrado, admitiendo que me había ayudado porque quería mi más grande. Mi hermana Bethany se quebró en el estrado, admitiendo que me había ayudado porque quería mi habitación más grande y pensaba que de todas formas, estaba siendo dramático. Le dieron 2 años, a mi madre 5, a mi padre 15. Durante las declaraciones de impacto de las víctimas me mantuve firme. 3 meses de medicación adecuada me habían transformado. Miré a las personas que me criaron. Me viste sufrir a diario. Me viste perder trabajos por no poder controlar los temblores. Me viste tener convulsiones, sabiendo que tú las habías provocado. Me mirabas a los ojos cada mañana y me dabas veneno disfrazado de medicina. Por dinero, por una habitación, por comodidad. Mi padre intentó mantener su expresión moralista, pero vi que se quebraba cuando continué. ¿Lo peor? Te defendí. Cuando los médicos sugirieron que alguien podría estar manipulando mi medicación, dije, imposible. Mi familia no. Puede que no crean en mi enfermedad, pero me quieren. Me reí amargamente. Tenía razón a medias. No creías en mi enfermedad. Contabas con ella. La jueza impuso sentencias máximas y lo calificó como uno de los casos más atroces de intento de asesinato familiar que jamás había visto. Usé el fondo de compensación para víctimas para mudarme al otro lado del país. Cambié de nombre. Encontré un nuevo trabajo con jefes comprensivos que no se inmutaron cuando necesité adaptaciones para mis verdaderas afecciones médicas, aquellas que tratadas adecuadamente apenas afectaron mi vida. La compañía de seguros demandó a mis padres por las primas que habían pagado, lo que agravó sus condenas de prisión. Vendieron la casa. Sus ahorros para la jubilación se agotaron en honorarios legales. Lo habían perdido todo intentando quitármelo todo. 1 año después recibí una carta de Bethany. Estaba en libertad condicional,
trabajaba en un supermercado y vivía en un estudio. Me pidió perdón, afirmó que había sido influenciada por nuestros padres y que en realidad nunca quiso que muriera. No respondí. Algunas traiciones